Expertos mencionan que el impacto de Omicron es diferente a otras oleadas que se ha vivido con el coronavirus. En una investigación dada por expertos en Estados Unidos, se indicaría que el impacto de Omicron sería diferente a la oleada Delta y a la oleada de otras variantes, sobre todo por una estación importante que estaría causando la variante Omicron. Si la variante Delta dejaba sin ventiladores o sin oxígeno a las personas, la variante Omicron estaría dejando sin personal de salud. Esto es muy importante y sobre todo importante conocer cuál es el impacto de la ola Omicron en Estados Unidos. En este video vamos a hablar sobre este impacto y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de Omicron y sobre todo cómo sería la ola Omicron diferente a las otras olas que el mundo ha enfrentado en relación a COVID-19. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tomar en cuenta los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, en recientes investigaciones y sobre todo reportes científicos se habría identificado que la ola por Omicron sería diferente a las otras olas por COVID-19 que el mundo ha enfrentado, sobre todo en Estados Unidos, donde ya se está haciendo evidente el impacto de la ola Omicron. En una reciente publicación dada al portal de noticias CNN en español, se había mencionado que mientras la variante Delta dejaba a las personas sin oxígeno, la variante Omicron está dejando sin personal de salud a los hospitales. Y ese sería el impacto verdadero que estaría causando Omicron, la reciente variante de preocupación que el mundo conocería a partir del 26 de noviembre. En una entrevista a expertos en Estados Unidos, se habría mencionado que hoy en día se está registrando un 20% menos de la fuerza laboral en atención médica. Y estos datos son bastante preocupantes. La doctora Esther Cho, profesora de medicina de emergencia, en una entrevista que había dado a CNN en español, había mencionado que actualmente tenemos un número extremadamente alto de trabajadores de la salud perdidos. Hemos perdido al menos el 20% de la fuerza laboral de atención médica. Y es importante mencionar que esta situación no se había registrado en oleadas anteriores de COVID-19. La gran cantidad de personal de atención médica que ha salido positiva por el virus tendrá un impacto en las citas médicas en Estados Unidos. Y ello podría generar circunstancias peligrosas cuando las personas sean hospitalizadas por COVID-19. Eso también lo indicó el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor. Es importante entender cuál sería el impacto de la variante Omicron. Delta dejaba sin oxígeno o sin camas UCI a las personas con COVID-19. Omicron estaría dejando sin personal de salud a los diferentes hospitales e instituciones médicas. Ese impacto sería mucho más grave, dado que muchas personas por otras afecciones médicas van a requerir atención hospitalaria y al tener una disminución de la fuerza laboral a nivel de los diferentes centros e instituciones médicas, lamentablemente los pacientes van a dejar de tener esa atención oportuna. El impacto de Omicron es un impacto directo, sobre todo a la parte de profesionales de la salud. Esto ya expertos lo han mencionado como el daño colateral de Omicron. Y el daño colateral ya estaría registrándose en Estados Unidos. Los recientes informes y reportes ya dan conocimiento de que un 20% de la fuerza laboral en los profesionales de la salud ha disminuido a causa de la variante Omicron. Y es importante conocer ello, porque si bien es cierto, Omicron no causará un mayor daño a nivel pulmonar, el resultado positivo de COVID-19 obliga a que la persona que ha sido infectada tenga que mantener aislamiento, porque es un peligro de contagio para otras personas.
Si un profesional de la salud sale positivo para COVID-19, tiene que guardar aislamiento. Lo que queda en duda es cuánto tiempo. Esto es un punto en que en un reciente informe de CDC habrían reducido el tiempo de aislamiento de 10 a 7 días, situación que está en controversia y que muchos medios están todavía criticando estas medidas. Sin embargo, independiente del tiempo, esa persona, ese profesional de salud que salga positivo para COVID-19, tiene que mantener aislamiento. Una vez guardado el aislamiento, ese personal de salud por lo menos no va a estar laborando una semana o 10 días o el tiempo que le indique su institución. Eso significa que hospitalizaciones, atenciones médicas, procedimientos, cirugías van a ser retrasadas, lo que va a significar un impacto indirecto en otras afecciones de salud que requieren esas atenciones. Este sería el verdadero impacto. Esta sería la verdadera situación que causaría Omicron. Esta es la cara que estaría dando Omicron con respecto al impacto en la salud. Omicron no causaría un daño directo en cuanto a significado de afección pulmonar o lo que es un cuadro severo a las personas. Omicron causaría un daño indirecto al incrementar el número de infecciones, al tener personal de salud no habilitado para poder atender y sobre todo complicar el sistema sanitario, llevando a lo que conocen muchos expertos como el daño colateral de Omicron. Este es el verdadero impacto que ya expertos en Estados Unidos están registrando. La situación de Omicron en Estados Unidos es diferente a las oleadas anteriores. Ya hay muchos lugares en Estados Unidos que están declarando emergencia sanitaria. En una reciente publicación que habría sido dada este 2 de enero 2022, en Ohio, el alcalde de Cincinnati declaró estado de emergencia debido a la escasez de personal en el departamento de bomberos de la ciudad, luego del aumento de las infecciones COVID-19. Y este problema se estaría registrando ya en otras regiones de Estados Unidos. La situación de Omicron es bastante grave. Sobre todo a las personas no vacunadas, la situación va a ser sobre todo más complicada, debido a que las personas no vacunadas tienen mucho riesgo de desarrollar un cuadro severo. Ya expertos en Nueva York han indicado que las personas no vacunadas están reportando necesidad de oxígeno, falta de aire, requieren hospitalización y son los que tienen la posibilidad de hacer un cuadro más severo. La situación es bastante preocupante. No debemos bajar la guardia, debemos estar nosotros atentos que Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y por lo tanto sigue siendo un virus que puede causar daño. El verdadero impacto de Omicron estaría representándose en disminuir al profesional de salud y esto se conoce como el daño colateral. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido conocer cuál es el verdadero impacto de la ola Omicron. Expertos en Estados Unidos estarían identificando que, a diferencia de la ola Delta, que dejó a muchos pacientes sin camas UCI o atención médica oportuna en relación a camas de hospitalización u oxígeno, la ola Omicron estaría dejando sin personal de salud. Mientras que Delta dejaba sin oxígeno, Omicron deja sin profesionales de la salud, lo cual causa un impacto no solo directo, sino indirecto a otras afecciones médicas. En recientes reportes se ha mencionado que un 20% de la población laboral en la parte hospitalaria en Estados Unidos ha sido disminuida y afectada por la ola Omicron. Ya estados y sobre todo regiones de Estados Unidos estarían declarando emergencia. Recientemente Ohio, el alcalde de Cincinnati, habría declarado emergencia por la reducción marcada del personal laboral en el grupo de bomberos, lo cual dificultaría el poder atender alguna situación de emergencia. Esta situación está lamentablemente afectando a todos los países y sobre todo ya Estados Unidos estaría registrando cuál es el verdadero impacto de la ola Omicron. No debemos bajar la guardia, debemos estar atentos, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook,
en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.